No hay referencias directas en la Biblia sobre la fecha del nacimiento de Cristo, ni siquiera indicaciones aproximadas sobre el año en el que se produjo. Y creo que muy pocas personas se pueden atrever a afirmar con certeza hoy en día que el 25 de diciembre es una fecha que realmente tiene una base histórica. A lo largo de la historia, diferentes creencias, diferentes religiones han celebrado la natividad en distintas fechas. Tanto así que inclusive hoy en día, la iglesia armenia la celebra el 6 de enero. Ahora, hay una cuestión muy particular, muy interesante, y es que la historia de Cristo, de Jesús de Nazaret, se repite innumerables veces en diferentes culturas, con diferentes nombres, tanto así como el personaje egipcio Horus, Mitras, entre otros, donde parecería ser que más allá de diferentes fechas, momentos históricos y lugares, puntos geográficos, la historia se repite, es la misma y estamos hablando de un mismo personaje. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿realmente Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Acaso Jesús es Horus? Quédate y entérate. Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy tenemos un tema muy interesante y es sobre Jesús, sobre Cristo, sobre realmente la fecha de su nacimiento, qué representa para las religiones, para las personas de hoy en día, para la era actual, y fuertes comparaciones con otros personajes de diferentes culturas antiguas que se asemejan puntualmente a este personaje, a este Hijo de Dios, y al mismo tiempo ciertas fechas impuestas podría decir así, que se relacionan con tendrían que ver ni más ni menos que con diferentes solsticios, con una gran relación astronómica que nos hace cuestionar acerca de estas fechas. Según diferentes estudios realizados por profesionales, historiadores e investigadores del tema, a lo largo de la historia han habido diferentes fechas acerca de lo que fue el nacimiento y la muerte de Cristo. Tanto así que algunos, y lo más conocido hoy en día es que Él ha nacido el 25 de diciembre, aunque no hay una fecha real en la Biblia ni en ningún lado, mismo que según los relatos y las escrituras no coinciden con el clima, con la temperatura, con el ambiente en el cual había nacido él, con lo que realmente pasó. Y de ahí vemos que iglesias como la de Armenia celebran su nacimiento el 6 de enero. Los testigos de Jehová, por ejemplo, afirman que él no ha nacido el 25 de diciembre, pero que tampoco tienen certeza acerca de la fecha puntual y real de su nacimiento. Provincias orientales del Imperio Romano de la Antigüedad habían fijado la fecha de su muerte el 6 de abril, mientras que otros el 25 de marzo, que va relacionado con el equinoccio de primavera, aunque obviamente en América del Sur sería el comienzo del otoño. Pero cuando hablamos puntualmente del 25 de diciembre, la fecha de Navidad, estamos hablando del solsticio de invierno. Y repito, esto obviamente de donde uno esté ubicado en el mundo. Si es el solsticio de invierno en el cual está viviendo, o el 25 de diciembre es el solsticio de verano, como es el caso de Argentina. Pero si vamos al caso del solsticio de invierno, también podría verse como una coincidencia, ya que esto puede dotar de un claro simbolismo de renacimiento, de renovación, dado que si partimos de un solsticio de invierno, a partir de ese día, de esa noche, los días comienzan a alargarse nuevamente para recuperar todo el esplendor, para recuperar toda esa renovación que comienza. Y de ahí que se asocia toda esta realidad histórica del 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo con lo que es el solsticio de invierno, dando un doble significado a toda esta realidad cósmica del Sol, como puede ser el significado astronómico y al mismo tiempo el significado divino. Y si comenzamos a ver también la fecha de su muerte y demás, podemos ver más de estas casualidades que se ven de alguna forma asociadas a fenómenos astronómicos y que dotan todas las religiones de diferentes simbolismos que remiten al firmamento, que remiten a la astronomía, a la astrología también, arropando así a la liturgia de diferentes alegorías celestes que tienen que ver con la gran divinidad, acreedoras que respetan también con todos estos ciclos cósmicos. Mucho se habla de la era de Acuario, actualmente estamos en la era de Piscis, pasando a la era
era de Acuario, y se habla de este nuevo renacimiento, de este nuevo comienzo de era. Y ustedes vean también qué es lo que daba Jesús, qué es lo que Jesús hacía que salga de todos lados. Peces, para que la gente se alimente. Y valga la simbología y la redundancia, ¿en qué era estamos actualmente? En la era de Piscis, pasando a la era de Acuario. Entonces vemos un montón de conexiones astronómicas, astrológicas, con Cristo, Jesús de Nazaret, y al mismo tiempo, pasando a la segunda parte, si relacionamos a Jesús y lo comparamos con diferentes personajes de distintas civilizaciones antiguas, como puede ser la civilización egipcia, entre otras que ahora veremos, notamos claramente que la historia se repite, que pareciera simplemente que se le cambia el nombre, algunos significados, algunas cuestiones puntuales, y se lo adapta al contexto histórico en el cual está viviendo, y termina siendo lo mismo. Pasemos a datos oficiales. Jesús nació el 25 de diciembre de María Isis. Una estrella del oriente proclamó su llegada. 3 reyes vinieron a adorar al Salvador recién nacido, a darle regalos y demás. Se convirtió en un maestro, un niño prodigio a la edad de 12 años. A la edad de 30 años fue bautizado y comenzó un ministerio. Si vemos también, Horus tuvo 12 discípulos al mismo tiempo. Horus, al igual que fue Jesús. Y si vamos al caso y a la cuestión de las traducciones, algunos hablan de que María podía haberse llamado inclusive Miriam. Tengamos en cuenta que la Biblia es una adaptación de las Sagradas Escrituras y que por eso es que hay diferentes textos con diferentes religiones, diferentes interpretaciones, porque son adaptaciones de sagradas y antiguas escrituras. No es el texto original puro el cual leemos hoy en día con las religiones de hoy en día. Tenemos diferentes adaptaciones, por eso que de ahí hay diferentes interpretaciones y diferentes religiones. Entonces es acá cuando hago hincapié en que cuestionemos todo, leamos todo y saquemos nosotros mismos nuestras propias conclusiones, que no demos nada por sentado. Y con esto no estoy yendo en contra de ninguna religión, de ninguna creencia, porque la respeto y las abrazo absolutamente a todas. Pero si estamos realmente en un camino de buscar la verdad, tenemos nosotros que ver todas las campanas, escuchar todas las campanas y de ahí poder sacar conjeturas propias. Hay diferencias también porque Isis no era una virgen, Isis era viuda de Osiris y también concibió a Horus a partir de esto. Ahora, Horus también nació en fechas cercanas al solsticio, en octubre, noviembre, no el 25 de diciembre, pero acá tengamos en cuenta que en la Biblia y en ningún texto sagrado se hace referencia a esa fecha puntual, al 25 de diciembre. Eso es una creencia. Y si vemos en egipcio también lo que es la llave de la vida, que es muy similar a una cruz, hace referencia al movimiento que hace el sol en el solsticio, en el que viene, sale, se mete, vuelve a salir y renace. Y si vemos también la simbología de la cruz, más allá de la muerte de Cristo, de que fue crucificado, o así se dice, también vemos que se repite esta cuestión de que es el mismo movimiento que hace el sol en los solsticios, cuando se renace, cuando se nace nuevamente. Luego hablaremos acerca de la muerte o de la posible muerte acerca de Jesús, si es que realmente murió crucificado, si es que llegó a sobrevivir, porque también hay rumores que dicen que él vivió hasta grande, pero que se escapó y demás. Eso para otra cuestión. También tiene que ver mucho con el sacrificio y cómo nos quieren imponer la idea de que debemos sacrificarnos. De ahí que se aprovechan y nada, pero eso para otro video. Ahora, si pasamos a Roma, también vemos diferentes celebraciones saturnalias, fiestas dedicadas a Saturno, el padre de los dioses olímpicos y demás, dios protector de la naturaleza. Y también había grandes festejos y banquetes que se relacionan a lo que puede ser la Navidad, ¿no? Se imponía también en esta creencia hacerle regalos los unos a los otros, los ricos convidaban sus mesas, eran bien surtidas, los pobres que llamaban a la puerta también recibían cuestiones, regalos y demás. Vemos muchas similitudes acá. Ahora, volviendo también a la anterior, a la cuestión de Horus. Horus aparentemente se decía que también había
nacido en un pesebre y con un disco solar sobre su cabeza. Vemos la fuerte conexión que hay con el pueblo egipcio, al mismo tiempo que con el sol y demás. También vemos la relación astronómica, astrológica en esto. Después podemos pasar a Mitra, que Mitra también era uno de los principales dioses de la religión hindú y también es un objeto de culto de unos cuantos miles de años, y que este cargaba con los pecados, era el principal mediador entre lo que era el bien, el dios Hormuz, y el mal, que era el dios Ahriman. Mitra era dispensador de luz y de bienes, de conocimiento, mantenía la armonía en el mundo, era guardián y protector de todas las criaturas, era una especie de mesías también en el mundo, que tenía seguidores, y estos mismos aseguraban que él volvería para juzgar a los hombres en algún momento. Como mismo también se está esperando el regreso, la segunda venida de Cristo. Mitra también era nacido de una madre virgen en el solsticio de invierno, por ahí por el 25 de diciembre. Fue adorado por pastores, por magos, como también en la cultura, en la creencia cristiana, los reyes magos. Obró milagros, fue perseguido, acabó muriendo y también fue resucitado al tercer día. Que cuando hablamos del solsticio se habla del 21 al 25 de diciembre, en esos 3 días, ¿no? Pasando a uno más para que vean que hay muchas similitudes, también podemos pasar a Baco, que era otro dios solar también romano y estuvo destinado a cargar con las culpas de la humanidad. También fue asesinado, despedazado, y su madre también lo buscó y recogió sus pedazos, lo resucitó también, y según la tradición Baco murió despedazado en el equinoccio de primavera y resucitaba a los 3 días, que el equinoccio de primavera de estos lugares geográficos era ni más ni menos que a fines de marzo, comienzo de abril, cuando se celebra la Pascua. Hay personas, investigadores, que con estas cuestiones astronómicas, astrológicas, inclusive se animan a decir que este personaje, de que Jesús no ha existido, que fue ni más ni menos que ciertas creencias relacionadas y sacadas para hacer mención a la simbología astronómica, astrológica. Cuestión que no comparto, pero sí me parece muy interesante que, a pesar de las diferentes creencias, de las diferentes culturas, antiguas civilizaciones, el personaje de Jesús se repite con diferentes nombres, pequeños cambios, detalles y demás, pero se repite constantemente y no podemos hacer oídos sordos a esto. Tampoco podemos cerrarnos a oír nuevas campanas, porque tengamos en cuenta que en la Biblia es una adaptación de antiguas escrituras con diferentes interpretaciones. Repito, de ahí que hay diferentes textos sagrados, que hay diferentes creencias, diferentes religiones a partir de las diferentes adaptaciones. Entonces, considero que deberíamos sacar nuevas conclusiones, seguir investigando e indagando en este tema tan interesante. Y acá las preguntas que le dejo a ustedes. ¿Acaso Jesús fue Horus? ¿Qué creen acerca de todo esto? Leo su opinión en los comentarios. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir para que esta información, este video pueda llegar a más personas. Además, aquellos que quieran colaborar con esta labor comunicativa y de investigación, los enlaces de donación están en la descripción. Desde ya, muchas gracias. Juntos por la verdad, juntos podemos. Mi nombre es Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X.